Lucas capítulo 2, verso 1 al 24. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema el nacimiento del Salvador. El nacimiento del Salvador. Nosotros estamos acá hablando y conversando acerca de una promesa, la promesa que el Señor dio a Adán y Eva en el huerto del Edén cuando ellos pecaron. La promesa de ese Mesías, de ese ungido que vendría y ocuparía ese lugar que Adán no supo desempeñar, la función que Adán no supo desempeñar, el lugar, las responsabilidades que Adán no supo desempeñar, pues ese ungido, ese Mesías, ese Salvador vendría. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá todos los miércoles, cómo se va cumpliendo esa promesa de ese Mesías que habría de venir. Y ya estamos llegando, ¿verdad?, al punto culminante de lo que es esa promesa. Y la podemos ver acá en este pasaje bíblico de Lucas, el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Mesías. Y comenzamos viendo allí lo que es el verso 1, donde nos dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Eso es lo primero que nosotros vemos. Ahora, desde un punto de vista humano, nosotros podemos afirmar que este censo, este decreto, llegó en un momento muy inoportuno para José y María. ¿Por qué Dios tendría que permitir que se diera ese edicto, ese mandato, ese decreto para que se hiciera un censo en ese momento específico? Y miren que la diferencia de aquellos censos de los de nosotros es que ellos tenían que ir a su lugar de origen. Aquí el año pasado fue que se hizo un censo, ¿verdad? Pero aquí no nos censaron. No sé qué pasó. Quizás pensaron que era una iglesia, así que nosotros nos quedamos sin censar. No teníamos que irnos a nuestro lugar de origen para ser censados, pero en aquel entonces, evidentemente, como lo podemos ver aquí, ellos tenían que ir al lugar de origen para ser censados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese censo tuvo que darse en ese momento justo cuando ya María estaba en las últimas para dar a luz? Desde el punto de vista humano no tendría ninguna lógica. Si no conociéramos la palabra, tampoco tendría ninguna lógica por qué Dios permitiría que este censo se diera en esta época. María se encontraba en un estado de embarazo muy avanzado y no estaba en situación de emprender un largo viaje a Nazaret. Recordemos que carecían de las comodidades de los viajes modernos. Quizás una persona embarazada se le dieran todas las comodidades para que pudiera llegar a su lugar de origen y pudiera ser censado, pero en aquellos tiempos no había eso, no había eso, esas comodidades, no habían esas delicadezas como nosotros la vemos en nuestro tiempo. Y eso no fue lo peor de todo. Lo peor de la situación fue que no encontraron lugar en esa abarrotada ciudad. Todo el mundo tenía que regresar. Usted sabe que siempre en los pueblos la gente migra mucho y durante las festividades navideñas generalmente es que los pueblos por el ánimo, ven mucha gente llegar. Imagínense gente que tenían años que quizás no llegaban a aquel lugar, llegando para ser censado. Y por esa razón nosotros leemos que a causa de que aquel pueblo estaba abarrotado de viajantes, no hubo un lugar donde se le pudiera dar esa facilidad a María de nacer. Y el Señor Jesús entonces nace en un establo donde el dueño del hostal, de la posada, guardaba sus animales. Ahora bien, nosotros debemos, a la luz de las Escrituras,
ver por encima del decreto de Augusto César. Por encima de ese decreto de este emperador romano están precisamente los decretos eternos de Dios. Y el Señor nos dice en su palabra que sus propósitos nunca pueden ser frustrados. Isaías 14:27 nos dice a nosotros, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Así que por encima de ese decreto estaba Dios obrando. Y estaba obrando, ¿de qué manera? ¿De qué manera estaba obrando? También Efesios capítulo 1, verso 11 nos dice a nosotros que también en él nosotros hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Por encima de Dios, nadie. Por debajo de Dios, todo. Hasta el emperador. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor había decretado, había revelado al profeta Miqueas de que el Mesías, el ungido, el Cristo, tendría que nacer en Belén. Y entonces nosotros podemos ver que César, el emperador romano, decretó, porque Dios ya había decretado que el Mesías nacería en Belén. Por esa razón Dios orquestó todos esos asuntos, el César sin saberlo, para que el Mesías naciera en Belén de Judá. Eso nos dice a nosotros Miqueas 5:2. Ahí está la profecía que dice así: porque tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es decir, esa es la razón por la que César Augusto decretó que se hiciera ese censo justo en esa época, precisamente en esa época, cuando María ya estaba para dar a luz. ¿Por qué? Porque Dios había decretado que el Mesías nacería en Belén de Judá, como una señal de que Dios cumple sus designios, como una señal para el pueblo también, de que entendiera de que ningún plan de Dios puede ser frustrado. Nada, nada de lo que ocurre puede ser frustrado. Proverbios 21:1 nos dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige a qué cosa? El corazón del rey donde le place. Donde le place. Por esa razón, César Augusto decretó esto. Sin saberlo, Dios usó, Dios usó este medio humano para cumplir con su voluntad. Nosotros podemos ver también en esta historia que hemos leído cómo los pastores estaban aterrorizados cuando vieron al ángel ante ellos, anunciándoles el nacimiento de Cristo. Podemos ver también allí, en el verso 10, si usted lo puede leer conmigo, que en medio de ese susto que se llevan los pastores, el ángel les dice, no teman, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo
que serán para todo el pueblo. Y las buenas nuevas, ¿cuáles eran? El nacimiento de un Salvador, el nacimiento del Cristo prometido, el nacimiento del Mesías. Y es bueno que nosotros entendamos que en las Escrituras, yo creo que se lo he dicho en otras ocasiones, cuando la Biblia habla acerca de el Señor, está hablando, como lo podemos ver ahí en el verso 11, está hablando acerca de Dios. Es decir, que el ángel, cuando anuncia en el verso 11, que le dice, ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, está equiparando a Cristo con Dios. Está diciendo, ese que ha nacido es Dios quien ha nacido en la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén de Judá o de Judea. Por esa razón también nosotros vemos, el apóstol dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a hacer? Serás salvo. Es decir, no estamos hablando como nosotros en nuestro tiempo, que le decimos, Señor, ¿cómo está usted, Señor? Saludos, Señor. No está hablando de eso, está hablando de un título que solamente estaba para los judíos, restringido a Dios, que fue la razón principal por la cual los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, porque el emperador se atribuía ese título. César es el Señor, es decir, César es el Dios. Y los cristianos decían, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Y eso provocó grandes persecuciones y grandes muertes, muchas muertes a causa de esa férrea disposición de proclamar, de decir de que Cristo es el Señor. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacerlo? Esa es la idea, ese es el desafío que nosotros tenemos por delante. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que Dios fue manifestado en carne. Lamentablemente nuestra versión, la Nueva Biblia de las Américas, no dice Dios, pero en el original griego dice Dios fue manifestado en carne. Aquí nuestra versión solamente dice Él fue manifestado en carne. Entonces, ahí se pierde un poquito el significado que quiere transmitir el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo esta carta y él dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es ese Dios? El único Dios verdadero, Cristo Jesús. Pero siguiendo con nuestro análisis de este pasaje que hemos leído, nosotros vemos cómo entonces los pastores acudieron a toda prisa a Belén para ver a este rey recién nacido. Y ese testimonio de ver José y María, cómo estos pastores se acercan y honran a ese bebé que acaba de nacer, pues yo me imagino que debió haber sido de mucho aliento, tanto para José como para María, tomando como referencia lo que nosotros vimos el miércoles pasado, que el hecho de que María pudiera ser tildada como de una persona adúltera porque había concebido antes de oficialmente estar unida en matrimonio, pues quizás eso le había traído también ciertos problemas a ellos como pareja, porque en aquel entonces se tenía en alta estima lo que era el matrimonio. No como ahora. Bueno, nosotros como creyentes somos llamados a retomar la dignidad del matrimonio. Somos llamados a eso, a darle su lugar, a darle su importancia al matrimonio. Como fue instituido por el Señor desde la creación, ¿verdad? El hombre, a causa de su pecado, que ha dañado el aspecto sagrado del matrimonio.
Y esta visitación debió haber sido de mucho ánimo para José y María. Y también vemos que cuando los pastores regresan a sus labores, pues nos dice el verso 20 que estas personas volvieron ¿de qué forma? ¿Cómo regresaron luego de haber visto al niño? Verso 20. Glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Es decir, ellos fueron y vieron, sí, es así, y regresaron alabando, glorificando a Dios por lo que el Señor les había concedido a ellos ver. Lo que el Señor les había concedido ver. Algo que nosotros podemos ver es que el Señor Jesús nació bajo la ley y por lo tanto lo circuncidaron al octavo día después de su nacimiento. También como nos dice Gálatas 4:4, que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que él pudiera cumplir con las demandas de parte de Dios de obediencia, pues él tenía que nacer bajo la ley y tenía que cumplir la ley al 100%. Lo único que pudo cumplirla al 100%. Según la ley de Moisés, una mujer era impura por 40 días después del nacimiento de su hijo. No sé si antes en el campo la mujer tenía que durar 40 días también. Bueno, quizás eso es herencia de eso, ¿verdad? Quizás es herencia de eso. Y su purificación se contemplaba, es decir, cuando ya ella era purificada, con el holocausto de un cordero. Ahora, aquí nosotros vemos en el verso 24, ¿cuál fue la ofrenda que ellos llevaron? ¿Cuál fue la ofrenda que ellos llevaron? Perdón. ¿Ah? ¿Y por qué sería? Si la ley contemplaba un cordero primario, ¿por qué un par de tórtolas? Sencillo. ¿Usted lo sabe? La ley contemplaba que tenía que llevar un cordero, pero que si la persona era pobre y no podía comprar un cordero, entonces debía de llevar 2 palomas, 2 tórtolas. Entonces, evidentemente, aquí nosotros vemos que José y María no eran de la élite económica alta de la sociedad de aquel entonces por la ofrenda que llevaron. Porque bajo ninguna circunstancia podemos pensar que José y María fueron tacaños. No podemos pensar eso y tampoco creo que el sacerdote recibiera algo, sabiendo que era una persona rica, recibir algo así menor a lo estipulado. Los pobres podían sustituir el cordero por una paloma o tórtola. De eso nos habla el Levíticos, capítulo 12. Habla acerca de eso. Tiene que ser un cordero, si es pobre y no puede, entonces lleve una paloma, un par de tórtolas o paloma. Entonces, eso es lo que nos dice este verso 24, que eran personas pobres económicamente hablando. Pero lo que sí es cierto es que a pesar de que en ese momento eran pobres, sabemos que más adelante ellos tendrían la visita de los magos de Oriente que le llevaron presentes a ellos. ¿Se acuerdan qué fue lo que le llevaron los magos de Oriente? Incienso, oro y mirra, que era el tipo de ofrenda que se le daba a los reyes. Es decir, que los magos de Oriente honraron a Jesús como un rey al llevar estos presentes. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros estamos viendo lo que es el cumplimiento de la promesa. La promesa de ese que vendría a ocupar el lugar que Adán no supo ocupar, las funciones que Adán no supo desempeñar. Vendría, y ya lo estamos viendo aquí, con este nacimiento milagroso, este Salvador, que habría de convertirse entonces en el segundo Adán. Y así vamos a ver entonces
cómo se sigue cumpliendo esta promesa que el Señor ha dado a Adán y que Adán fue salvo creyendo en esa promesa, aunque él no la vio con sus propios ojos. Eso también nos debe de llenar a nosotros de motivación en el sentido de que debemos de siempre movernos por fe, aunque no veamos en el momento la promesa cumplida. Ahí lo hemos visto en Adán, en Noé, en Moisés, en David, cuando el Señor le prometió a David de, de tu hijo levantaré un Salvador. Y quizás David en un momento dado pensó, bueno, es Salomón, pero él lo creyó por fe y tampoco lo vio. Y así poco a poco se fue cumpliendo esa promesa.